Continuando con el análisis financiero de Corporación Geo, tenemos que los estados resultados y el balance general arrojan datos muy interesantes en comparación con los 2 años. Para el 2011 y 2012 teníamos una deuda neta entre 13 mil millones de pesos y 14 mil millones de pesos respectivamente. Tenemos que prácticamente esta deuda es por invertir en terrenos, y tenemos que los pasivos totales andan alrededor de 30 mil millones de pesos. Las razones que analizan esta situación crítica de Corporación Geo es servicio de deuda, servicio de interés y cobertura de deuda. Ahí tenemos que, por ejemplo, en el servicio de interés, y al igual que los datos de rentabilidad, nos arrojan resultados muy relacionados, debido a que la generación de flujo de efectivo que hace la compañía no le alcanza ni para cubrir los intereses de lo que había contraído en el 2011 y 2012. Tenemos también que el servicio de deuda es de 1.855 millones de pesos en el 2012, y en el 2011 de 1.581 millones de pesos aproximadamente. Apenas y se alcanza una cobertura de deuda de 3.318 millones de pesos. En comparación con el 2011 incrementó casi en una tercera parte. Ahora bien, tenemos lo que son las razones de liquidez. Analicemos lo que es la razón circulante, el capital de trabajo y lo que viene siendo la prueba del ácido. Para los años en cuestión, vemos claramente que Corporación Geo, al igual que las demás vivienderas en el sector, presentan en sus estados financieros, específicamente en el balance general, la partida de inventarios es la más crítica, la que podemos analizar en las partidas, porque la razón circulante, por ejemplo, de Corporación Geo era aproximadamente de 20 mil millones de pesos, y una parte fundamental de esa razón circulante o del activo circulante es el inventario, abarcaba casi el 16 mil millones de pesos, lo cual podemos ver que si analizamos nada más la razón circulante, pues va a tener un valor positivo que es de 1.2, 1.05 y 1.17 para los años 2010, 2011 y 2012. Pero si analizamos la prueba del ácido, vemos que los inventarios juegan un papel muy importante, entonces cae hasta las razones de 0.26, 0.28 y 0.33 para los años en cuestión. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que la empresa no tiene la suficiente liquidez para generar ese flujo que pueda cubrir sus pasivos en el corto plazo. Es por ello que el concurso mercantil se da con este tipo de empresas, que aunado a lo que ya hemos visto en el análisis anterior, podemos darnos cuenta que los inversionistas, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, ven que esta compañía tiene demasiada deuda, no arroja ganancia por acción, y luego aparte no es tan rentable debido a los factores que se manejan. Entonces se tiene que recurrir a un asunto que es el Chapter 11, que es el capítulo 11, o mejor conocido como el concurso mercantil. El estado de flujo de efectivo nos arroja también datos muy interesantes. Tenemos que el flujo de operación de la empresa es negativo, al igual que el flujo de inversión, y tenemos un flujo de financiamiento positivo. Entre los aciertos realizados por la empresa en esas fechas estaba la estrategia conservadora, enfocada de manera prioritaria a reducir su deuda mediante menores niveles de inversión, gastos de administración y ventas. También la de evaluar los proyectos de inversión a largo plazo, teniendo en consideración los índices de solidez financiera, en particular la relación de deuda total con capital contable y deuda a largo plazo con deuda a corto plazo. Establecer un programa que permita tomar las medidas necesarias para eficientar la administración del flujo de efectivo y del capital del trabajo. En los desaciertos que estuvo realizando la empresa también fue que tuvo muy bajo el volumen de negocio, venta de viviendas,
por ejemplo, demasiada deuda. No hubo control sobre los costos, no estaba generando la utilidad necesaria para mantener y aguantar la deuda de los costos y tenían muy altos para de lo que estaban haciendo. El problema de liquidez inició en 2012 cuando el gobierno federal modificó la política de vivienda, que entre otras cosas detonó la crisis no solo en Geo, sino en gigantes constructoras como Desarrollar Omex y Urbi. Aquí está una explicación breve de la reestructura que hubo. Antes de la reestructuración, pues los inversionistas son los que tenían el 86.2% de lo que es la empresa y 13.8% los grupos de control. Y después de la reestructuración, en contrario, ahora los bancos, que es Banamex, Bancomer, Santander y Banorte, se encontraban ahora con la posición del 88.0%. Algunas recomendaciones por parte del grupo es: Geo debería de enfocar a balancear más su mezcla de segmentos. Su enfoque es en la vivienda de bajos recursos, descuidando un poco las viviendas que generan un poco más de utilidad y así poder mejorar sus ingresos. A otra recomendación: alinearse a las nuevas políticas del gobierno federal. Los terrenos que utilizaba Geo tiempo atrás no estaban en las zonas urbanas, estaban alejados de las zonas urbanas, y los nuevos clientes, los nuevos inversionistas, al darse cuenta de eso, lo empezaron a optar por otras opciones. Otra de las recomendaciones es gran dependencia de ejecutivos clave, y hay claros signos de vicios de una empresa familiar. Durante tiempo atrás empezaron a ir claves ejecutivos de la empresa, y hay parentesco de consanguinidad o afinidad entre consejeros. El licenciado Íñigo Orbañanos Corcuera es hijo del arquitecto Luis Orbañanos Lascurain. El arquitecto Roberto Orbañanos Conde es primo hermano del arquitecto Luis Orbañanos Lascurain, presidente de la empresa. El ingeniero Gabriel Gómez Castañeres es yerno del arquitecto. Estas son algunas conclusiones similares a las que ya hemos comentado. Aquí tenemos notas relevantes de dónde tomamos información por parte de las redes, bibliografía utilizada. Gracias.